clases para todo público, conversando hoy sobre funciones de varias variables. Esta conversación la tendremos utilizando el software CAX Wolfram Matemática. Vamos a introducir ante todo una definición. Recordando que una función, pues en sentido usual, es una relación que asigna a cada elemento de un conjunto llamado dominio un único elemento en un conjunto llamado rango. Entonces, partiendo de eso, una función de varias variables reales, en nuestro contexto, es una regla que asigna a cada n-ada ordenada de números reales, dada por x1, x2, x3 hasta xn, que pertenecen a D de su conjunto Rn, un número real W, y escribimos f de D de su conjunto de Rn en R. Es decir, la función toma elementos de un subconjunto de Rn y lo transforma hacia un elemento en un subconjunto de los números reales. Llamaremos a D el dominio de la función y las variables x1, x2, x3 hasta xn las llamaremos variables independientes. Y el elemento que se genera como número real, en este caso W, la llamaremos variable dependiente. Así, el conjunto de todos los valores de W asignadas por f es el rango de la función. Vamos a tomar algunos ejemplos entonces. En primera instancia, el volumen de un cilindro circular recto dependería de su radio y su altura, así que el volumen estaría dado por una función de dos variables, el radio y la altura. El volumen dado por pi, r cuadrado por h, b como variable dependiente y r y h como variables independientes. También podríamos tener un f de x, y igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado, que es una función de dos variables independientes x y y. O en el caso de una g de x, y z igual al logaritmo de x por y por z, que es una función de tres variables independientes x, y z. Vamos ahora a determinar el dominio de una función de dos variables. Determina el dominio de la función f de x, y igual a la raíz cuadrada de x cuadrado menos y cuadrado. Vamos a graficar el dominio. Es claro ver que x cuadrado menos y cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0, lo que implicaría que tenemos dos factores dado la diferencia de cuadrado, x más y por x menos y, mayor o igual que 0, lo que nos daría dos rectas tomando cada factor igual a 0, y igual a x y igual a menos x. Vamos a graficar esos dos elementos, mejor dicho, esas dos rectas. Tenemos y igual a x, vamos a graficarla desde menos 2 a 2, y también tendremos un plot, también tendremos y igual a menos x, graficado para x también de menos 2 a 2. Estas son las dos rectas. Vamos a graficarlas las dos juntas. Podemos tomar, para generarlas las dos juntas, vamos a tomar x, menos x. Para que queden las dos gráficas en el mismo sistema. Entonces, vamos a borrar esta de la parte inferior. Entonces, las dos rectas dividen al plano en 4 regiones y tendríamos que determinar cuál de esas regiones es hábil para que el producto de los dos factores pues sea mayor o igual que 0. Usualmente lo que hacemos es tomar un punto de cada uno y determinar que se cumpla la desigualdad. Pero por conveniencia vamos a aplicar un comando que se llama función dominio de función. Vamos a introducir la función y vamos a calcular su dominio. En este caso la función está dada por el sqrt
de x elevado al cuadrado menos y elevado al cuadrado. Entonces las variables sobre las que queremos calcular el dominio son x y nos interesa que el dominio sea pues de variable real. Vamos a ejecutarlo. Él lo devuelve. X cuadrado menos y cuadrado mayor o igual que 0. Ese es el dominio de la función. Pero ese dominio podemos graficarla con una region plot, en este caso para el plano. Vamos a introducir la región y vamos a hacer el cálculo de x desde menos 2 a 2 y para y desde menos 2 a 2 también. Pues la región del plano que determina, o las regiones en este caso delimitadas por las dos rectas, que son el dominio de la función, son estas dos, incluyendo las rectas, dado que la desigualdad está dada por un mayor o igual que 0. Ese sería el dominio de la función. A veces es importante visualizar cómo queda el dominio de una función, porque las funciones de dos variables, su gráfica usualmente queda sobre su dominio. El dominio termina siendo una proyección general de la gráfica de la función de dos variables. Hablemos ahora entonces para el dominio de una función de tres variables y vamos a aplicarla de un modo similar. Determino el dominio de la función f de x, y z igual a x por y por el logaritmo de z y graficar. En este contexto pues sabemos que z tiene que ser un número positivo. Vamos a escribirlo inmediatamente. Z tiene que ser un número mayor que 0, porque se le está aplicando el logaritmo. Entonces, como estamos trabajando dentro de variable real, el logaritmo es aplicado a un número real positivo. Por lo tanto, el dominio incluiría la región del espacio tridimensional donde z es mayor que 0. Sería el primer, segundo, tercer octante que hemos considerado sin el plano xy. De cualquier manera, podríamos llamar a la función para calcular su dominio. La función en este caso es x por y por el logaritmo. Pero esto es LOG, logaritmo de z. Las variables son x, y y z. Y debemos entender que son de variable real. Entonces ahí nos devuelve. Para z mayor que 0. Podemos hacer una region plot 3D. A ver, una region plot 3D para introducir y ver que no se genera el software tomando la expresión tridimensional. Pues simplemente z es mayor que 0. Vamos a delimitarlo. X y y si pueden tener valores negativos. Así que lo vamos a tomar de menos 2 a 2 por considerar algo. Y para z no puede tener valores negativos ni 0. Podríamos incluir un 0. Y vamos a probar qué ocurre. Vamos a llevarlo hasta 4. No se ve completo, pero hay que entender que es toda la parte superior. Aunque no se ve dividido por los ejes, pero donde tenemos el 0, tenemos la recta z, que pasaría por el centro de ese paralelepípedo que se dibuja. Así que es importante poder reconocer dominio de una función de dos variables y de tres variables y poder tener la posibilidad de graficarlo. Es sumamente importante. Ahora hablemos un poco de la gráfica de funciones de dos variables. La gráfica de una función de dos variables, z igual a f de x, y, genera una superficie en el espacio tridimensional euclídeo. Es decir, el dominio estaría en este contexto estamos escribiendo la función, el dominio estaría en el plano xy,
Y los puntos que van generándose por la función se van acumulando en una superficie en el espacio tridimensional. El dominio está dado aquí eh, con un color eh, un poco mamey, como lo veo. Y en la parte superior, la superficie generada en azul. Pero vamos a utilizar un CAX para generar la superficie. Y lo vamos a hacer, para eso existe un plot 3D, pero lo podemos hacer también con un control plot. Control plot 3D. Vamos a hacerlo con control plot 3D. El control plot asume a la función, así que la podemos introducir como 100 menos x elevado al cuadrado menos y elevado al cuadrado. Hay que pensar en el dominio para graficarlo. O sea, como es una función polinómica, funciona para todo x, pero vamos a hacerlo solo desde menos 10 a 10. Podríamos considerar el, como tenemos el f de z, lo podríamos inclusive decir menos z igual a 0. Vamos a graficarlo así para que salga un poco más equilibrado. El contorno, como tenemos z igual a 100, lo hemos convertido en una ecuación para generar el contorno de la superficie, que estaría entre el primer, segundo, tercer y cuarto octante. Pueden probarse también utilizando el comando plot 3D o cualquier otra aplicación similar. Hablemos de curvas de nivel. El conjunto de puntos en el plano donde la función w igual a f de x, y toma un valor constante beta se le llama curva de nivel de f. La palabra nivel, bueno, proviene del hecho de que podemos interpretar igualar la función a una constante como una proyección sobre el plano que contiene su dominio de alguna intersección de la superficie generada con un plano que va paralelo al dominio, en este caso, por ejemplo, para un plano w igual a beta. Si asumimos w igual a z, pues sería fácil la interpretación. Las curvas de nivel de una función también reciben el nombre de líneas de contorno o mapas, por ejemplo, cuando se utilizan como mapas que describen elevaciones en el área de ingeniería, corrientes marítimas, niveles de temperatura, etc. Vamos a hacer, vamos a buscar un control plot y vamos a generar algunas curvas de contorno para la función especificada. Vamos a tomarlo, vamos a igualar a una constante, aunque podemos introducir la función directamente. 100 menos x elevado al cuadrado menos y elevado al cuadrado. X vamos a cambiarlo de menos 10 a 10 y a y también de menos 10 a 10. Estas líneas que se producen son los cortes en un nivel Z especificado. Son cortes que se producen en un nivel Z especificado. Vamos a tomar esta gráfica y vamos a decirle gráfica 1. Vamos a darle enter. Perdón. Y vamos a graficar vamos a tomar también un plot 3D. Pero en este caso aquí como un nivel, vamos a tomar un plot 3D. Plot 3D. Para graficar un contorno específico. Lo podríamos hacer como una región inclusive, pero vamos a hacerlo con un plot. Para generar el plano. El plano, vamos a tomar un corte específico. Vamos a suponer
z igual a 10, por decir algo. Así que vamos a graficar un 10, coma, y vamos a tomar x de menos 10 a 10 y vamos a considerar también a y de menos 10 a 10. Eso genera un plano. Vamos a llamarle gráfica 2. Eso es un corte de nivel específico en 10. Y vamos ahora entonces a mostrar los dos gráficos juntos. El gráfico 1 superpuesto con el gráfico 2. Y eso lo que produce es el corte. Es decir, a un nivel z igual a 10, nosotros tenemos un corte que es una circunferencia, que es la intersección entre el plano y la superficie generada. Cuando lo vemos en el contorno, lo que vemos es la circunferencia en específico. Vamos a trazar ahora curvas de nivel para esta función f de x, y igual a x cuadrado menos y al cuadrado. A ver qué nos genera. Recuerde que la curva la trazamos con este control plot. Vamos a hacer un copy paste para trazar aquí estos contornos. Ahora es y cuadrado menos x al cuadrado. Y vamos a hacerlo de menos 10 a 10 también, no importa. Esos serían los contornos que produciría esa función, que son proyecciones por cortes. Cada línea representa cortes específicos a ciertos niveles. Si nosotros igualamos esto a valores específicos, por ejemplo 4, y luego dividimos entre 4, pues sería fácil ver que tendríamos hipérbolas. Y en el momento en que sean igual a 0, pues tendríamos dos líneas que son y igual a x y y igual a menos x. Tratándose de funciones de tres variables, nosotros no podemos visualizar la gráfica que se genera porque quedaría en R4, pero sí podemos hacer cortes, y esos cortes se denominan superficies de nivel. Son cortes específicos cuando igualamos la función de tres variables igual a una constante. Y como recalcamos, se llaman superficies de nivel. Superficies de nivel. Vamos a tomar esto como ejemplo. Consideremos a w igual a f de x, y z, x cuadrado más y cuadrado sobre z. Hay que entender que z es distinto de 0. Entonces, si lo igualamos a una constante, tendremos una ecuación que va a generar contornos específicos en el espacio. Así, por ejemplo, nos quedaría como x elevarlo al cuadrado, x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado igual a beta por z. Esa sería la ecuación que nos quedaría. Solo tenemos que darle valores específicos a beta y nos generaría superficies específicas. Eso lo vamos a hacer con un animated o un comando similar en el que nosotros podamos ir viendo el comportamiento para hacerlo por control plot 3D, que son líneas de contornos. Solo tenemos que tomar valores específicos de beta. Primero vamos a generar un contorno en sentido usual, tomando por ejemplo beta igual a 1, nos quedaría la expresión x al cuadrado más y elevado al cuadrado. Podríamos escribir menos z igual a 0, pero vamos a escribir igual a z. Eso es tomando beta igual a 1. Entonces tenemos que dar valores específicos para x, y, z. Vamos a graficar. Z no puede, recuerde que z no puede ser 0, pero podría ser cualquier otro valor real. Y x, y sí puede ser cualquier número real.
Así que vamos a tomarlo de menos 2 a 2 por considerar algo. Y para y similar. Y menos 2 a 2. Y z, pues daremos a z de 0 a 2. Eso en un primer contexto. Y se produce esto. Nosotros lo que tenemos es una especie de sólido. Y este hecho de considerar beta igual a 1, lo que nos hace es generar ese contorno. Eso fue con beta igual a 1. Vamos a llamarle a eso gráfica 3. Y vamos a generarlo de nuevo. Y vamos a tomar toda la expresión y vamos a generar una gráfica 4. Y en este caso vamos a tomar un beta igual a 2, así que tendríamos 2 por z. Se genera esa función, esa superficie. Ahora vamos a mostrarlas las dos para ver los dos cortes en un único gráfico. Tenemos la gráfica 3 y la gráfica 4. Vamos a ver si no hay que cambiar el orden para visualizarlo. Okay. Entonces tenemos cortes. Podremos tener infinidad de cortes, dado que z lo que no podrá hacer es 0, pero podrá hacer cualquier otro número, tanto positivo como negativo. A esos cortes que hacemos por una función de 3 variables es lo que se denominan superficies de nivel. Vamos a dejar esta introducción a las funciones de varias variables por aquí hasta ahora y nos vemos pronto.